número 7. Miren, esta pregunta es una pregunta que corresponde, ya nos salimos de todo lo que era la sonda, ¿no es cierto? Y lo que era el capítulo de la Tierra y su entorno, ¿ya? Ahora vamos a apuntar directamente, vamos a cambiar el chip y ahora nos vamos a cinemática. ¿Saben ustedes en qué consiste la cinemática, no? Movimiento. Movimiento. Ya, yo le decía a mis alumnos, la cinemática es la ciencia que estudia el cine como talla. Ya, está bien, la cinemática es la ciencia que estudia el movimiento, ya, el movimiento. Pero ustedes saben que el movimiento es producido por fuerzas. Entonces la cinemática se preocupa de estudiar el movimiento, pero no se preocupa de estudiar las fuerzas que producen dicho movimiento. El capítulo donde ustedes van a estudiar las fuerzas que producen dicho movimiento se llama dinámica, donde van a estudiar las leyes de Newton en sistemas cerrados, conservativos. ¿Ok? Una pregunta. Dígame. ¿El movimiento solamente es producido por la fuerza, pero no podría ser también por la temperatura? No, también se produce por la temperatura. Ah, ok. ¿Ya? O Y sea, no por la fuerza. cualquier cosa que genere energía, de hecho se llama cinética molecular, que eso se ve en la parte de termodinámica. Ah, ok. Que también hoy día voy a resolver 2 preguntas en este ensayo que tienen que ver con ese capítulo. ¿Ya? Gracias. Así que no hay problema. Vamos. Entonces la pregunta 7, la pregunta 8, ustedes tienen que tenerla muy buena, porque y la pregunta 9 también. ¿Saben por qué? Porque esas preguntas yo las resolví en el canal que tengo. Si la idea del canal que se decide es que ustedes vean los videos y estudien. Pues. De hecho, está hecho pensando en esta prueba. Ya, mira. Vamos a ver el capítulo 7. Dice, el siguiente, miren acá, dice, el siguiente gráfico representa la rapidez v en función del tiempo t de un cuerpo que se mueve en línea recta durante 16 segundos. Chuta, si se mueve 16 segundos, ¿te dice mucho que sea en línea recta? La verdad que no dice nada, porque yo veo una recta. Pero deben recordar algunas cosas. Tienen que tener clarito el concepto de rapidez y distancia. Ahora, fíjense acá abajo, dice, ¿cuál de las siguientes magnitudes físicas del cuerpo se puede o se pueden determinar con la información proporcionada? La distancia recorrida por el cuerpo, la posición inicial del cuerpo, la magnitud de la aceleración del cuerpo. ¿La sé? No. Gracias. No, la C no, porque la C involucra la 1 y la 2, y la 2 no puedo. Fíjate, voy a dejar de compartir pantalla y lo voy a resolver. Es la E, ¿cierto? No, la E no tampoco. O sea, la D. La D, 1 y 3. Sí. Ya, a ver, lo voy a... Porque no. La posición inicial no puedo hacer nada. A ver, vamos, mire. Pongan la atención acá, chiquillos. Mira, la 7, ¿qué tengo? Tengo velocidad y tengo tiempo. El tiempo en segundos y D en metros por segundo. Fíjense que, ¿qué tipo de movimiento es este? Esto yo Rectilínea. No, ¿qué tipo de movimiento es? Yo le enseñé en los videos. Si los Disminuye, ¿no? Disminuye ya, pero ¿qué es lo que disminuye? La velocidad. La velocidad Entonces, va frenando. Rapidez. bien, si La va rapidez. frenando. Entonces un movimiento uniforme retardado Retardado, sí. o desacelerado, donde su aceleración es negativa, ¿cierto? Baja. Claro. Sí. Perfecto. Sin saber nada, sin tener muchos conocimientos, podemos calcular la pendiente con matemáticas. Y la pendiente, ustedes saben que es delta B dividido por delta T. Y delta B dividido por delta T corresponde al concepto de aceleración. En este caso sería 8 dividido por 16. Y eso y eso es un medio. O sea, puedo tener el valor que sería 0,5. Me equivoqué en algo. ¿En qué me equivoqué? A ver, ¿quién me lo corrige? El signo. Exacto, porque es negativo. Sí, está disminuyendo. La pendiente hacia abajo. Y todas las pendientes son pendientes negativas. Y tiene que cumplir con este requisito. Ya. ¿Todo bien? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que puedo conocer acá? Dice, ¿cuál de las siguientes magnitudes físicas del cuerpo se puede o se puede determinar con la información proporcionada? La magnitud de la aceleración, sí o sí. Por lo tanto, con la 3 yo voy sí o sí, así que descarto la alternativa C y alternativa A. ¿Sí? Ya, vamos a ver la 1. La distancia recorrida por el cuerpo.
Recuerden que en un concepto de rapidez versus tiempo, el área bajo la curva, ¿qué es lo que es? El área bajo la curva es la distancia. Eso también lo expliqué Distancia. también lo expliqué en los videos del canal, ¿se acuerdan o no? ¿Sí? Y por último, si lo quieren ver como área, fíjense lo siguiente. Si lo quieren ver como área, en un movimiento presentar en cualquier tipo de movimiento, no fuera así, ustedes saben que la rapidez es distancia dividido por tiempo. Entonces, al multiplicar rapidez por tiempo, eso me da distancia. ¿Sí? Y es como decir largo por ancho. Pero como este movimiento es acelerado, es un triángulo. Entonces sería como base por altura dividido en 2. ¿Ya? Así que la distancia recorrida en cualquier gráfico, rapidez versus tiempo, el área bajo la curva representa la distancia. Si usted quiere, también lo podemos calcular. No tengo problema. Hacemos el cálculo de la distancia. Veamos qué ocurre acá. Para poder calcular distancias, tendríamos lo siguiente. ¿Ya? Sería posición inicial más velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la aceleración por el cuadrado del tiempo. Entonces quiero saber cuánto llego a 16. Suponiendo que parto de acá, puedo conocer esa posición. En realidad, x menos x sub 0, porque x sub 0 no sé si parte del origen en realidad. Eso no lo sé. No lo puedo inferir. Por lo tanto, estaría mal. Ya, eso es lo que quiero conocer. ¿Qué va a ser mi desplazamiento, mi distancia? No es lo mismo, pero el camino recorrido. ¿Ya se entiende? La velocidad inicial la tengo. ¿Cuánto es? 8. El tiempo también lo tengo, que es 16. A eso le resto un medio de la aceleración, que me dio 0,5, por el cuadrado del tiempo, que es 16. Por lo tanto, de esa manera podría yo, si resuelvo esto, podría encontrar la distancia recorrida. ¿Estamos aquí? No me lo piden calcular en el problema, pero sin ningún problema ahí está. ¿Sí? Perfecto. ¿Profe? Dígame, entonces va corriendo la A, o sea, va corriendo la 1. Ya, dígame, le escucho. Dice de que distancia era como el área dentro del triángulo, ¿cierto? El área bajo la curva, en específico. Y entonces no se podría calcular, dijo base por, o sea, base por altura dividido en 2. ¿O sí se puede? Sí se puede. Te va a dar lo mismo. Si tú lo resuelves, te va a dar. Ah, ya. Si tú Ok, lo gracias. resuelves, te va a dar lo mismo. Yo lo que hice acá fue ocupar una fórmula cinemática. Yo sé que todos, por lo general, casi todos le sacan el quita las fórmulas de cinemática. Ya. Y fíjate que no hay ninguna alternativa que te diga las tres. Entonces, la posición inicial del cuerpo, la verdad que no la puedo conocer. Ya no tengo información del gráfico, por lo menos del gráfico no. Así que nos quedamos con la 1 y 3 y sería la alternativa correcta D de dedo. ¿Sí? Ya. Además, la pregunta no nos da ningún dato que si ya viene acelerado el cuerpo, ¿no? Exacto. Ya. Entonces, y va a depender también del sistema de referencia donde nos ubiquemos. Ya, perfecto. Compartamos pantalla entonces para nuestra pregunta número 8, que la encontré súper divertida, por decirlo menos. Ya. Larga, enredada, pero es divertida en el fondo, porque es fácil de equivocarse. Ya. Se las voy a leer. Dice, un grupo de estudiantes analiza el comportamiento de una magnitud física P, de un cuerpo que se mueve en el eje X. Entre las posiciones X igual 0 y X igual 20 metros, a partir de ello se establece el siguiente modelo que relaciona la magnitud P en función de la posición X. P igual a 10 menos X para X mayor que 0 y menor que 6. P igual a 16 menos 2X para X mayor que 6 metros y menor que 10 metros. P igual a 2X menos 24 para X mayor que 10 metros y menor que 20 metros. Si el modelo que representa en unidades del sistema internacional en la posición es X, la magnitud de P, el cuerpo se anula. El cuerpo, ¿en qué posición o posiciones X, la magnitud P del cuerpo se anula? Ya. Y te dan varias alternativas acá. Ya. Habría que trabajarla. Voy a dejar de compartir para poder resolver este problema.
Veamos. Ya, el problema 8. Ya estamos avanzando ya. Tengo P igual a 10 menos X. Tengo P igual a 16 menos 2X. Y tengo P igual a 2X menos 24. Ya, entonces quiero saber cuándo P se anula. Entonces que P se anule significa tomar un valor igual a 0. Entonces si P vale 0, 0 igual a 10 menos X. Eso significa que X vale 10. En el primero. ¿Sí? Pero, fíjate que, ¿qué ocurre aquí? Ya, vale 10. ¿Sí? Pero dice que son valores para X mayor que 0 y menor que 6 metros. Entonces eso no ocurre acá, porque ocurre solo en 10 metros. ¿Ya? Y lo que te están pidiendo es que sea para mayor que 0 y menor que 6 metros. Entonces eso no ocurre, por lo tanto esta sería falsa. Esta no me sirve. Ya, vamos a usar esta. Se hace igual a 0, igual a 16 menos 2X. Despejo acá, X sería igual a 8. Pero ese valor está definido, ¿no es cierto?, para valores mayores que 6 y menores que 10 metros. ¿Sí? Por lo tanto, esto también es metro. ¿Sí? Por lo tanto, como me dio un valor 8 y ese 8 pertenece al intervalo entre 6 y 10, por lo tanto, esta es verdadera. Luego, me voy acá. Ubico en 0 igual a 2X menos 24. Resuelvo, ¿cierto? X sería igual a 12. Pero eso está definido para valores mayores que 10, ya se está cumpliendo, y por otro lado tiene que ser menores que 20. Por lo tanto se cumple. Por lo tanto este valor también es verdadero. ¿Ya? Por lo tanto, las dos soluciones que me sirven en esta ocasión es X igual 12 metros y X igual a 8 metros. Y la alternativa que tiene estos dos valores sería la alternativa número A. Ustedes se fijan, la alternativa número A tiene X igual a 8 y X es igual a 12 metros. ¿Dudas al respecto? Chiquillos, No, solo la matemática. era matemática. Igual había que interpretar. Ya. Y aquí vienen dos problemas, y aquí la prueba ya se nos fue fácil porque lo que nos queda es la nada misma. Fíjate. Vamos a enfrentar nuestro problema número 9. ¿Les parece? ¿Qué dice el problema número 9? ¿Qué dice? A ver, veamos. Un cuerpo cae desde 45 metros de altura con respecto al suelo. Si se desprecian los efectos del roce, la magnitud de la aceleración de gravedad es de 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Con qué rapidez impacta el objeto del suelo? Ya. Este problema lo podemos resolver con energía, lo podemos resolver con cinemática, y en realidad es un problema bastante sencillo. Como ya se leyó, me imagino que anotaron los datos, vamos a dejar de compartir pantalla y vamos a resolverlo. ¿Les parece? El problema número 9 habla de la energía. Entonces te habla de un cuerpo que es soltado de una cierta altura, ¿ya? Y esa altura es de 45 metros. Ojo, no te hablan de la masa. Recuerden que en estos problemas se desprecia el roce. Por lo tanto, no se considera la masa. Ya, y dice con respecto al suelo. Perfecto. Si se desprecian los efectos de roce, la magnitud de la aceleración es 10 metros por segundo al cuadrado, y todos sabemos que eso corresponde a G. ¿Con qué rapidez impacta el suelo? Bueno, claramente podría ocupar una ecuación de cinemática, ni siquiera con energía, que nos dice que la velocidad final al cuadrado, porque ojo,
tengo aceleración, tengo la altura, lo que no tengo es el tiempo. Y ustedes saben que hay dos ecuaciones de itinerario, x de t y b de t. Entonces, no voy a ocupar ninguna de las dos. ¿Por qué no? Porque no tengo Profe, no se ve tiempo. tan arriba. Más abajo, por favor. Ya. Hay dos ecuaciones, que ustedes las conocieron, que eran x de t, que es la posición en función del tiempo, y la velocidad en función del tiempo. Entonces, esta depende del tiempo, pero fíjense que en este problema, efectivamente, no tengo nada con respecto al tiempo. Entonces voy a usar la ecuación auxiliar, que es la que combina una con la otra, que es la velocidad final al cuadrado igual a la velocidad inicial al cuadrado. Ojo, cuando baja, acuérdense que la gravedad va dirigida hacia la Tierra, por lo tanto es más 2g por h. Si el cuerpo sube, va frenando, o sea, va en contra de la gravedad, y en ese caso es menos. Yo hoy día le subí otro video más al canal de C de Ciencia, donde ustedes pueden ver estos ejercicios resueltos. Este video y varios videos más de matemáticas los vamos a empezar a subir, ¿ya? Llevamos recién 3 semanas, igual hemos avanzado bastante rápido, pero necesitamos que usen el material para estudiar, ¿ya? Entonces, el cuerpo se deja caer. ¿Qué significa que se deje caer? Que se deja caer desde el reposo, o sea, una velocidad inicial 0, y tengo los valores están listos. Velocidad final sería, ¿raíz de qué? De 2g por h. 2 por 10 por la altura. Y la altura es de 45. Todos están metros por segundo al cuadrado, entonces las unidades cuadran perfectamente. 10 por 45 son 450, por 2 son 900. Y claramente, usted sabe que la raíz de 900, eso le tiene que dar... La raíz de 900 es 30. 30 metros por segundo. Entonces la velocidad con la que impacta el cuerpo acá sería de 30 metros por segundo. ¿Por qué puedo usar esta fórmula? Porque estoy despreciando el roce. ¿Dudas con respecto a esa pregunta? ¿No? Sí, ¿dónde salió ese 2? Es la fórmula. Velocidad final al cuadrado igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad por la altura. Esta es una fórmula que involucra altura y velocidad. Profe, si hubiera roce tendríamos que descontar. No, si hubiera roce, todos los ejercicios que hay de libre los tengo que resolver con una ecuación diferencial. Y para eso necesito que sepan derivadas e integrales. No, profe, el 2 que está abajo de la raíz. Ah, el 2, ese 2, pues este 2 que está aquí, el mismo. Como desapareció eso, al momento de aplicar raíz, tú aplicas raíz, se te va al cuadrado y te queda esa raíz. Y eso lo borro. Entonces te va a quedar 2, ese 2. La gravedad vale 10 y h vale 45. Te va a multiplicar estos 3, te da 900 y la raíz de 930 metros por segundo. Eso. Vamos con la 10. ¿O hay dudas? Sí. Ya, la 10. Vamos con la 10. O sea, todo lo que es cálculo es fácil, se dieron cuenta. Ya, la 10, ¿qué dice? Un cuerpo de 4 kilogramos describe un movimiento rectilíneo uniforme acelerado a partir del reposo. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza neta sobre el cuerpo si al cabo de un segundo adquiere una rapidez de 3 metros por segundo? Ya. Ya, este está facilito. Lo que tienen que saber simplemente es dominar los conceptos de fuerza. Este capítulo tiene relación con lo que nosotros llamamos la dinámica, donde vamos a involucrar las fuerzas que producen el movimiento. Por eso dejo de compartir y vamos a resolver el problema número 10. Ya superamos la mitad de la clase, así que nos queda poco. Un cuerpo describe un movimiento uniforme acelerado.
parte del reposo, ¿no es cierto? Y alcanza una velocidad de ¿cuánto? De final de 3 metros por segundo. El cuerpo tiene una masa de ¿cuánto? De 4 kilogramos. Y describe un movimiento uniforme acelerado. O sea, tiene un movimiento uniforme acelerado. O sea, una aceleración positiva. En realidad, da lo mismo que los de esto. Y dice que, ¿cuál es la magnitud de la fuerza neta sobre el cuerpo si al cabo de un segundo, o sea, pasó un segundo, ¿no es cierto? Un delta T de un segundo, para que el cuerpo alcance esa velocidad. Entonces, para ello, tenemos que conocer el concepto de aceleración. La aceleración, como dijimos, era delta V dividido por delta T. Estoy hablando de módulos, para no tener que colocar los vectores para los que son más exquisitos, ¿ya? Se entiende que esto es PTU solamente. Velocidad final es 3, menos la inicial que es 0, y eso dividido por delta T que es 1, eso me da una aceleración de 3 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué significa de que un cuerpo acelere con un número de 3 metros por segundo al cuadrado? Significa que el cuerpo incrementa su rapidez de 3 metros por segundo durante cada segundo. Eso también apareció en la prueba en su tiempo. Bueno, y vamos a recordar nuestra segunda ley de Newton, que establece que la fuerza la puedo calcular como el producto de la masa por su aceleración. Y en este problema lo que me están preguntando es la magnitud de esa fuerza. Por ende, esa fuerza vamos a tener que tomar en consideración la masa, que sería 4, por la aceleración que es 3, y los kilogramos con los metros por segundo al cuadrado, como están en la unidad correspondiente, y la fuerza se mide en newtons. Por lo tanto sería 4 por 3 son 12, y esa fuerza sería 12 newtons. Alternativa correcta en esta ocasión es la alternativa A. Ahí estaría resuelto el problema número 10. Y quedan 3 preguntas más de dinámica. ¿Dependería de la fuerza? ¿Cómo? ¿Dependería de la fuerza la magnitud, no? ¿No? Claro, ¿Cuál era? Claro, te pregunta por la magnitud de la fuerza. Mira, léalo bien. ¿Cuál es la Sí. magnitud de la fuerza? Y la fuerza, en el capítulo de dinámica, que ya viene pronto, la fuerza se define con esa formulita. El producto entre la masa y la aceleración. Entonces, como usted ya le dan la masa, que es 4, y con los valores que nos dieron acá, son suficientes para poder capturar el valor de la aceleración, Y la aceleración es 3. lo coloco 3, 4 por 3 son 12, y la unidad es el newton. Ah, gracias. No se preocupe. Además del newton, en el otro sistema, en el sistema CGS, ¿cuál es la unidad para medir la fuerza? Tenemos, ¿cierto?, el newton. La otra se llama dinas. Ya, tienen que aprenderse las unidades, ¿ya? Ya. Seguimos entonces con nuestro problema número 11. Problema número 11. Vamos a proyectar el problema. Problema número 11. Lo tenemos acá. Dice, un cuerpo de masa M se desliza sobre una superficie horizontal en ausencia del roce, sin desplegarse de ella. Sobre un cuerpo actúan inicialmente el peso y la fuerza F1, de magnitud F1 y F2, de magnitud F2, representadas en la figura. Considerando que F1 es paralela a la superficie y F2 es perpendicular, ¿cuál es la magnitud de la aceleración del cuerpo? Para poder enfrentar este problema, lo primero que tienen que tener claro es lo siguiente. Dejar de compartir esto. Que presenta un distractor muy bueno, porque en realidad ese F2, si ustedes se dan cuenta acá, está de más. Mira. El F1. Más abajito, por favor, profe.
Más abajito ya. Espérenme. Por favor. No se preocupen. Si yo no veo lo que ven ustedes, pero... entonces sería acá. Entonces tengo el F1. Acá el F2. Son perpendiculares, ¿no es cierto? Y todos tienen módulo, este tiene módulo F1, ¿no es cierto? Y este tiene módulo F2. A eso se refiere. El módulo es la magnitud, ¿ya? Entonces, me dice, ¿cuál es la magnitud de la aceleración? Primero, el cuerpo no acelera en el eje Y. Por lo tanto, no influye esta, porque si tengo una fuerza para allá, tengo que tener una para acá. Pero la gracia que tiene este problema es que no tiene roce. Por lo tanto, acá debería haber una fuerza de roce. La fuerza de roce, por definición, es la fuerza que se opone al movimiento. Y como estamos en ausencia de ese movimiento, la fuerza neta total va a ser F1 menos esa fuerza de roce que es 0. ¿Sí? Esa fuerza menos esta. Y como no hay roce, 0, me da la fuerza neta total sobre el sistema. Y te dicen que, y el sistema te dice que tiene una masa M. Entonces, la fuerza neta es la sumatoria de las fuerzas, y eso se define como la masa por la aceleración. Entonces sería la masa por la aceleración, ¿cierto? Entonces la fuerza 1 va a estar dada por M por A. Y la pregunta de la prueba, ¿cuál es? ¿Cuál es la magnitud de la aceleración? Por lo tanto, me están preguntando por A. Y como M es un valor que está dado dentro de este contexto, dentro de la pregunta, al inicio, F1 dividido por M corresponde a la aceleración que experimenta dicho cuerpo. La alternativa correcta, en consecuencia, sería alternativa B, de barco. Fácil la pregunta. ¿Dudas con respecto a esta pregunta? ¿No? Ya. Nos vamos entonces directamente a la pregunta número 12. La pregunta número 12 dice: dice que un cuerpo cuyo peso tiene magnitud P. ¿Se acuerdan lo que es el peso? El peso es la fuerza con que atrae a los cuerpos y lo hace en forma perpendicular a la superficie terrestre. Se encuentra en reposo sobre una superficie horizontal, mientras que sobre él actúa una fuerza de roce de magnitud F sub R. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación a las fuerzas que actúan sobre el cuerpo? Ya. Bueno, para entender los conceptos que ocurren acá, voy a dejar de compartirles pantalla y les voy a hacer un dibujo de esto, porque no es tan fácil de comprender. En este caso era un problema que realmente hay que dominar la materia. El dibujo debería ser algo así. Tengo una fuerza peso, esa es la fuerza peso, la fuerza P, el cuerpo está en reposo, se le imprime una fuerza que le vamos a llamar una fuerza F, pero existe un roce. Ese roce se llama F sub R, así le llamamos en el problema. ¿Sí? Entonces, por definición, usted debería saber, ¿cierto?, de que la fuerza de roce está definida como mu por la normal. ¿Sí? Mu por la normal. Ahora, ¿qué es lo que ocurre acá? ¿Qué es lo que ocurre? Que mu es una unidad adimensional. Por lo tanto, lo que yo podría hacer es despejar acá y obtener de que F sub R dividido por la normal tiene que ser igual al mu. Pero deben recordar, ¿cierto?, de que el valor de mu, además de ser adimensional, es un valor que fluctúa entre 0 y 1. Por lo tanto, son decimales. Entonces me van a dar valores como, por ejemplo, 0,1. Y 0,1 en fracción puede estar representado por un décimo. Entonces, perfectamente, si yo quiero armar una relación entre eso y esto,
podría decir que F sub R lo podría estar representado por un 1 y el N podría estar representado perfectamente por un 10. De tal manera, la normal va a ser mayor que la fuerza de roce. Esa conclusión puedo obtener. Ahora, dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación a las fuerzas que actúan sobre el cuerpo? Vamos a compartir pantalla y la vamos a analizar. A. La magnitud de la fuerza normal actuando sobre el cuerpo es menor que la del roce. ¿La fuerza normal es menor que el roce? No. De hecho, la fuerza normal es mayor que el roce. Falsa. B. La situación descrita representa el caso en que F sub R toma su mayor valor. No, po. F sub R no toma el mayor valor, toma el menor valor. C. Sobre el cuerpo actúa al menos una fuerza en sentido contrario a F sub R. Esa es. Eso corresponde al principio de acción y reacción. Recuerden que el principio de acción y reacción nos dice ¿qué cosa? Que las fuerzas actúan de pares, se ejercen sobre cuerpos distintos, ¿sí? Y también lo hacen en sentido contrario. Entonces, si existe, miren, les voy a mostrar el dibujo para que lo vean bien. Si existe una fuerza de roce, tiene que existir una fuerza hacia allá. Y esa fuerza tiene que ser como mínimo tan grande que esta fuerza. ¿Ya? Entonces, si yo le pongo un combo a la pared o me apoyo sobre la pared ejerce una fuerza sobre mi mano. Las fuerzas actúan de a pares. No pueden actuar 3 fuerzas, actúan 6. ¿Me captan? Siempre las fuerzas van a actuar de a pares, de a 2, de a 4, de a 6, porque toda acción está acompañada de una reacción. Por lo tanto, bastaba con solo saber la ley de Newton. Profe, Dígame. Para esa fuerza que usted dice, ¿tiene que ser mayor o igual al roce? Por lo menos tendría que ser, por lo menos para que esté en equilibrio, tiene que ser mínimo igual. Ya. ¿Ya? Sí, o si no, no existiría el roce como tal. Exacto. Y de hecho tiene que ser igual, porque mira, fíjate que los módulos tienen que ser iguales. Ahora, ¿por qué el cuerpo se mueve? Ya, eso es otra cosa. Ya, ahí hay otra explicación para eso. Ya, ahí ya lo vamos a ver cuando tengamos el capítulo de dinámica. Ya, si va a depender de ustedes si esto sigue o no. ¿Ya? Listo, tenemos la 2. Ya. ¿Quieren ver por qué las otras no son? Pues dice la magnitud de la fuerza neta es mayor que la fuerza F sub R. No, tiene que ser igual. Porque está en equilibrio. Fíjate que te dice que está en reposo. Ya dice la magnitud de la fuerza neta sobre el cuerpo es mayor que la F sub R. Colóquenla ahí. No, tiene que ser igual. El cuerpo va a adquirir una aceleración en sentido contrario a F sub R. No. ¿Ya? No porque está en reposo. Exacto, y dice, sobre el cuerpo actúa al menos una fuerza. Ya, entonces leen la alternativa C. Entonces, ¿qué es lo que buscaba esta pregunta? Que ustedes dominen la tercera ley de Newton, que se llama el principio de acción y reacción. ¿Dónde puedo estudiar? Yo les he dicho hasta el cansancio en el grupo de WhatsApp, chiquillos, estudien en el grupo que tenemos. Yo siempre les he recomendado el libro Física Conceptual. ¿Ya? Es muy buen libro. Ya, y aquí ya nos vamos rápido porque esto es rapidito. Vamos a la pregunta número 13 y 14.